Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas tardes. Necesito que me digan si me escuchan bien. Otro equipo. Doctora, parece que es su conexión, pues se escucha un poco entrecortado. Ya, voy a ver si lo...
Buenas tardes, ¿cómo se escucha ahora? Mejor, doctora, se le escucha mejor. Gracias. Sí, sí, la escucho, doctora. Ok, se supone, según el sílabus, que ayer deberíamos haber hecho una clase inaugural para poderles explicar cómo se iba a llevar a cabo el curso. Pero probablemente no vieron ustedes los mensajes para podernos juntar. Entonces vamos a hacer hoy día la clase inaugural porque creo que es necesario que se haga. Y también vamos a hacer la clase de shock. Y el día de hoy vamos a repartir entonces los grupos para que ustedes puedan empezar desde mañana el seminario y el caso clínico que toque esta semana, ¿ya? Entonces vamos a empezar con voy a tomar lista primero. Albines, Aima, Presente, doctora. buenas tardes, doctora. Chanta, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, doctora. Cóndor, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes, doctora. Loaiza, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, doctora. Mamani, Montoya, y Fuentes, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Pineo, Torres, Vega, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Vilches, Vilches presente, doctora. buenas tardes, doctor. Muy bien. Entonces vamos a hacer la clase inaugural. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Disculpa, al momento que me llamó, se me fue la señal de que debe encender el micro. Disculpa, doctora, no te escuché bien, perdón. Al momento que me estaba llamando, yo soy mamá y la cerca. Cuando activé el micro, se me fue la señal y creo que no la voy a escuchar. Ah, ya. Después, doctora, terminando, hacemos una nueva lista, ¿ya? Para ver si es que alguien se agrega, ¿ya? Ok, doctora, muchas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Me pueden decir si están mirando mi diapositiva? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, en esta clase inaugural, uno de los objetivos es que veamos cuál es la definición del término de fisiopatología, ¿no? El término de fisiopatología significa que vamos a estudiar, que es la ciencia que estudia de todo lo que es anormal, todo lo que significa enfermedad, todo lo que significa patológico. Entonces, en salud, todo lo que es patológico serían las enfermedades. Entonces vamos a estudiar los procesos de las enfermedades, tanto físicos, químicos, que van a tener lugar en los organismos vivos, y que eso va a redundar finalmente en mecanismos
y que se van a hacer de tipo molecular, celular, tisular, orgánico y anatómico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es un paciente que ha tenido el antecedente de haber tenido una amigdalitis, ¿no? Curada, como están viendo ustedes acá, pero que viene esa persona por disnea de esfuerzo, es decir, dificultad respiratoria, que viene también por de repente botar rastros de sangre en su flema, y también viene porque no puede dormir en las noches si no le ponen almohada, por ejemplo, ¿no? Y cuando le examina, estamos viendo que hay un corazón bien grande. Entonces, ¿qué relación tiene desde que tiene la amigdalitis, en el antecedente de amigdalitis, a tener estos síntomas y en el examen físico encontrar un corazón grande? Entonces, esto es fisiopatología, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo explicar los síntomas de este paciente desde su origen? Entonces, por ejemplo, uno puede explicar que generalmente el agente etiológico de una amigdalitis es el estreptococo del grupo A, y que este estreptococo del grupo A tiene en su pared celular algunos antígenos que son muy similares, como ven ustedes acá, a estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo las sinovias de las articulaciones, como por ejemplo el músculo del miocardio, como por ejemplo otro tipo de músculo también, ¿no? Y también la membrana basal del riñón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa el germen, el estreptococo del grupo A, y tiene estos antígenos, entonces nuestro organismo, especialmente el sistema inmunológico, va a crear anticuerpos contra este microorganismo. Pero en lugar de ir contra el estreptococo, va a ir contra estas articulaciones o músculos, ¿no? Como por ejemplo el músculo del miocardio. Y entonces se va a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Por la presencia de los anticuerpos, antígeno-anticuerpos, que van a despertar el sistema de complemento, y que se va a producir una serie de mecanismos inflamatorios que van a ir contra las válvulas y contra el miocardio. Entonces se va a producir un daño del miocardio, como ven ustedes acá, y ese daño del miocardio finalmente va a producir que no se pueda expulsar la cantidad suficiente de sangre hacia la aorta, y entonces el paciente va a estar débil, ¿no? Y más bien se va a congestionar ese corazón, y esa congestión va a ir hacia la vena pulmonar, hacia los pulmones, y va a congestionar los pulmones. Por eso es que el paciente puede tener disnea, dificultad respiratoria, y también puede tener esputo con rasgos de sangre, ¿no? Entonces, la fisiopatología lo que hace es hacer la explicación de que cómo a partir de una faringitis se puede llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? En cambio, por ejemplo, la introducción a la clínica, lo que ustedes van a hacer es estudiar cuáles son las maniobras, los métodos para poder diagnosticar que este corazón es grande, para saber que el paciente tiene disnea, para el paciente para saber si tiene efecto mostoico o no, ¿no? Entonces, pero la fisiopatología lo que trata es de explicar por qué ocurrió, ¿no? Entonces, la fisiopatología también tiene que ver con otras disciplinas, ¿no? Para yo poder explicar todo eso, por ejemplo, en mi caso anterior, he tenido que ver un poco de anatomía, de biología, ¿no? Un poco de fisiología también, cómo funciona normalmente el corazón para saber cómo no funciona después, un poco de inmunología, ¿no? Y cuando yo sé la fisiopatología, también puedo saber algo de farmacología. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido la enfermedad no como la falta de la salud solamente, ¿no? Sino como también que sea el bienestar físico, mental, social
de la persona y también de la comunidad. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a ver qué cosa es enfermedad, tenemos varios procesos, ¿no? Desde que se inicia la enfermedad, que vendría a ser la etiología, o sea, que inicialmente originó la enfermedad, la patogénesis, es decir, todo ese proceso con el cual se produce toda esa alteración, y después van a haber cambios a nivel de la morfología del órgano, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos visto anteriormente en el ejemplo, el corazón, ¿no? Cambia la forma del corazón, se hace más grande. Las manifestaciones clínicas, que vendrían a ser, por ejemplo, en este caso, la falta de aire, en la flema con sangre, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a implicar también la definición de la enfermedad. En relación a lo primero que habíamos visto, que es la etiología, ¿cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser biológicas, pueden ser físicas, pueden ser químicas, pueden ser herencia, puede ser exceso o déficit, por ejemplo, de nutrición. Como por ejemplo en el cólera, ¿no? En el cólera la causa es una causa biológica, causada por un vibrión, que es el virus cólera, donde se ingresa al sistema digestivo y va a producir una disminución de la absorción de líquido y más bien la secreción de agua y sodio a través de la luz intestinal, y va a producir una súper gran diarrea, ¿no? O por ejemplo las quemaduras, ¿no? Las de primero, segundo o tercer grado, que van a producir diferentes síntomas. Por ejemplo, en el tercer grado, donde también se queman los nervios, ya no va a producir dolor, por ejemplo, ese tipo de quemaduras, ¿no? O por ejemplo, el envenenamiento, ¿no? El envenenamiento, por ejemplo, por cianuro, donde altera el ciclo de Krebs, ¿no? A pesar de que lleva oxígeno a las células, en el ciclo de Krebs, entonces no se va a producir un metabolismo de tipo aeróbico, ¿no? Entonces, todas esas causas podrían ser el origen de una enfermedad. Pero muchas veces también las enfermedades son multifactoriales, ¿no? No solamente es una sola causa. Por ejemplo, en el asma, ¿no? En el asma tiene que ver la herencia, siempre, las madres o los padres que tienen asma. Tiene que ver el medio ambiente, ¿no? La contaminación, el humo de tabaco, por ejemplo. Tiene que ver los antecedentes de la persona, ¿no? Que sea, por ejemplo, obesa, que tenga alguna otra alteración que pueda hacer exacerbar el asma. Pero generalmente las causas son multifactoriales, ¿no? Son muy pequeñas causas las que solamente se llevan a una sola etiología. Como dije, la patogénesis ya es el proceso por el cual se lleva a cabo la enfermedad desde la etiología. Como por ejemplo acá, ¿no? Como una arteria coronaria que está normal, después de que hay un antecedente de diabetes, hipertensión o consumo de cigarrillo, se produce un proceso inflamatorio a nivel del endotelio, y este proceso inflamatorio va a llevar consigo a aumentar la coagulación, ¿no? Y también a aumentar las sustancias vasoconstrictoras, que finalmente van a hacer que se forme ateromas con el ingreso de líquidos a nivel de la íntima del endotelio, ¿no? Entonces, finalmente se va reduciendo la luz del endotelio y se va a producir finalmente un infarto, ¿no? Ese sería todo el proceso para que finalmente se produzca un infarto miocardio por aterogénesis. Los cambios morfológicos que van a pasar, que yo, cuando yo haga la historia clínica y encuentre signos y síntomas, por ejemplo, yo puedo decir al paciente, según los síntomas y signos tiene neumonía, tengo que demostrar que hay ese cambio de tipo morfológico. Por ejemplo, si es una neumonía, yo voy a ver en una radiografía de tórax que hay un cambio, ¿no? Un proceso inflamatorio que se puede ver en la radiografía. O si la lesión está a nivel del sistema nervioso central con una hemorragia, puedo localizar también dónde se ha producido la hemorragia. O si de repente hay un parásito, también puedo localizar el parásito. Y finalmente también la histopatología,
microbiología me va a decir también cuál es la etiología y el cambio morfológico. Y finalmente los síntomas, ¿no? Los casos que ustedes van a ver durante el transcurso del desarrollo de este curso, van a ver síntomas y signos, ¿no? Síntoma es toda aquella molestia, pero subjetiva, que siente el paciente. Uno de repente no lo puede mirar, pero siente el paciente. Como por ejemplo el dolor, ¿no? El dolor no lo siente la persona que está preguntando, sino lo siente el enfermo. O por ejemplo también la dificultad para respirar. Entonces generalmente los síntomas que siente el paciente y que es subjetivo a veces pueden ser similares, ¿no? En cambio el signo es algo más objetivo, es lo que mira el examinador y que de repente generalmente no puede ser falsificado, no puede ser imitado, ¿no? Como por ejemplo la fiebre, o la hipotermia, o la presión alta, o la glucosa aumentada, ¿no? Son signos que se pueden observar, que se pueden medir, pero que no lo puede tampoco el cuerpo simular, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en nuestro curso? Vamos a tener en cuenta nuestra sumilla que se encuentra a nivel en el sílabus. Esta sumilla lo que dice es de que la fisiopatología va a explicar, ¿no? Ustedes deberían ser capaces al final del curso de explicar fisiopatológicamente los signos y síntomas de enfermedades muy comunes, ¿no? Y también de identificar las alteraciones de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y deben integrar todo lo que ya han aprendido, ¿no? Anatomía, fisiología, etcétera, tienen que integrar en este curso. Entonces, muchas veces a la hora de desarrollar el curso van a tener que de repente repasar un poco de anatomía, de fisiología, microbiología para poder desarrollar los temas del curso. Entonces vamos a desarrollar de esta manera. Vamos a tener clases teóricas una vez a la semana. Las clases teóricas las voy a desarrollar yo. Van a tener ustedes un seminario. Para el seminario ustedes van a exponer y van a dividirse en grupos, que puede ser por afinidad. Generalmente van a ser grupos de 2 o de 3, pero todos tienen que poner por lo menos 2 veces, ¿no? Y finalmente el caso clínico. El caso clínico que lo vamos a hacer el día jueves, que es el desarrollo de un caso que les está presentando durante, que también se muestra en el sílabus. Y el caso clínico no es que se llegue al diagnóstico, ¿no? Como de repente en algunos otros cursos, donde les dan un caso clínico y ustedes tienen que ver cuál es el diagnóstico, ¿no? En este caso, el diagnóstico ya está dado, lo que vamos a tratar de explicar es los síntomas y signos desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces así se va a dividir cada una de las semanas de nuestro curso. ¿Y cómo va a ser el mecanismo de evaluación? Entonces, vamos a tener el seminario. El seminario va a constar de una nota por asistencia, la exposición también, y para evaluar la exposición nosotros tenemos una rúbrica de exposición que ahora les voy a explicar. Y luego voy a tomar pasitos, les voy a dejar una lectura todas las semanas y vamos a tomar a fin de semana un pasito de esa lectura. Y de esa misma lectura ustedes van a entregar un esquema, ¿no? De la misma lectura. Entonces de ahí va a salir todo su promedio solamente del seminario. ¿Cómo es la rúbrica de evaluación del seminario? En la rúbrica tenemos 3 componentes: la evaluación cognitiva, la evaluación procedimental y la evaluación actitudinal. ¿Qué se va a evaluar en la evaluación cognitiva? Que ustedes dominen el tema, ¿no? Y hay muchas formas de que nosotros podamos saber que ustedes están dominando el tema. Y eso es porque de repente ustedes no copian, ¿no? Exactamente lo que dice la literatura, sino que tienen que formar esquemas, diagramas, ¿no? En la literatura para que ustedes sepan. La otra forma de que nosotros nos demos cuenta de que ustedes saben sobre el tema es de que a veces colocan copiando siglas y de repente no saben qué cosa es lo que significa la sigla, ¿no?
Entonces, esa es una forma de saber más o menos cómo ustedes están conociendo el tema que están exponiendo. En la evaluación procedimental es cómo ustedes van a presentar sus exposiciones. Entonces, la exposición tiene un esquema, ¿no? Van a tener su carátula de la exposición, van a tener también los integrantes de la exposición, ¿no? Van a tener también colocar el índice, o sea, el contenido que van a exponer, y finalmente es el desarrollo o el cuerpo de la exposición. En el desarrollo, en el cuerpo de la exposición, cada lámina tiene que tener su referencia bibliográfica en la parte inferior para que uno pueda saber de dónde han sacado ustedes la información que están presentando. Y al final tener una conclusión, ¿no? Entonces las conclusiones tienen que ser en base a lo que ustedes han presentado. Por ejemplo, si presentan, no sé, por ejemplo, valvulopatía, ¿no? La estenosis mitral, por ejemplo. Entonces, en estenosis mitral, ustedes pueden decir, ¿no? La causa más frecuente de la estenosis mitral es la enfermedad reumática. Después, los síntomas más importantes de la estenosis mitral es, por ejemplo, la congestión pulmonar, ¿no? Con disnea. Y también podrían decir de que lo principal mecanismo fisiopatológico de la estenosis mitral es la disminución del diámetro, ¿no? De la válvula. Entonces, tiene que ser así, ¿no? O sea, un poco más, de hecho, ser el resumen o la conclusión de lo que ustedes han expuesto. Tienen que utilizar entonces también diagramas, ¿no? Y el tiempo tiene que ser adecuado. De repente unos 10 a 15 minutos máximo y unas 10 a 15 láminas por cada uno de estos hitos, ¿no? Y en actitudinal está el cumplimiento, que ustedes de repente no digan, no pude hacerlo, lo podemos postergar porque tenemos no sé qué otra cosa, entonces no, ese sería que no se cumple lo establecido, porque finalmente también la universidad me va a pedir a mí el grado de cumplimiento de lo que estamos haciendo. Y también se va a evaluar el trabajo en grupo, ¿no? Y una vez que ustedes expongan, uno puede saber si ustedes han hecho el trabajo en grupo, debido a que se puede ver la secuencia del trabajo, ¿no? A veces ustedes dicen, voy a ver, resolver un poco de fisiología y después el siguiente compañero fisiopatología. Pero el compañero que sigue dice, no, yo también voy a ver un poco de fisiología, entonces quiere decir que no dio comunicación entre ustedes, ¿no? El que las láminas tengan la misma fondo también es importante, ¿no? La misma forma y el mismo fondo, la misma presentación también es importante para saber quién trabaja en grupo. Y que ustedes sepan también la secuencia en la que van a exponer, ¿no? A veces recién cuando van a exponer comienzan a decir, ya tú primero, tú sigues y tú el otro. No, ya en la exposición ya debe estar la secuencia cómo van a exponer. Entonces todo eso hace que los profesores notemos que el trabajo ha sido en grupo o no ha sido realizado en grupo. ¿Y cómo se va a evaluar? Vamos a tener solamente un examen teórico al final, un examen sustitutorio para las personas que desaprueban el curso, ¿ya? Y la evaluación va a ser el 50% de la evaluación de la teoría y el 50% de la evaluación de la práctica. Tienen que cumplir el 70% de la asistencia para que sean evaluados. Si faltan más, entonces así hayan aprobado su examen, no van a pasar el curso. Y tenemos el segundo práctica, que es la evaluación del caso clínico. En la evaluación del caso clínico está la asistencia y va a estar también la participación de ustedes. Porque yo los voy a llamar, así como voy a llamar a lista para poder resolver el caso clínico. Y lo vamos a resolver entre todos. Pero significa que como ya ustedes tienen
el caso clínico en el seminario, en el sílabus, perdón, entonces ustedes ya pueden ir buscando por lo menos lo que significa la fisiología, ¿no? Un poco de anatomía, etcétera, para poder desarrollar el caso clínico. Y al final del caso clínico va a haber unas preguntas, y esas preguntas en Word las tienen que responder y las tienen que mandar. Todas las tareas van a mandarlas ustedes por el aula virtual. Yo les voy a habilitar para que ustedes la coloquen en el aula virtual. Y esas tareas van a servir de calificación para poder aprobar el curso. Y esa es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Entonces ahora vamos a ver la siguiente exposición, que es la primera clase, ¿no? ¿Siguen mirando mis láminas? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a hacer la primera clase, como les dije. Hoy día voy a hacer la clase inaugural, la primera clase de shock. Para hoy día ustedes tienen que ya dividirse en grupos y ya el día de jueves tienen que poner el primer grupo shock y vamos a desarrollar también el primer caso clínico. Muy bien. Entonces, para desarrollar el shock, acá les presento un caso clínico, un paciente joven que sufre un accidente de tránsito, como están viendo ustedes, cae al pavimento, se choca el abdomen con parte del auto y va a emergencia. Y en emergencia, apenas llega, le encuentran funciones vitales, la frecuencia cardíaca 130 por minuto, la frecuencia respiratoria 30 por minuto y la presión arterial disminuida en 40-20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando terminemos esta clase, ustedes estarían en la capacidad de saber cuál tipo de diagnóstico tiene, qué tipo de shock tiene este paciente y también por qué sería shock, que se llamaría shock, y también cuál podría ser el mecanismo compensador de ese shock, ¿no? Entonces vamos a definir qué cosa es shock, vamos a ver un poco de fisiología de la circulación, también los mecanismos de respuesta de compensación y los tipos de shock. Entonces, ustedes van a ver de que siempre cuando un paciente esté mal, se toman las funciones vitales, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etcétera. Y entonces es una forma muy simple y muy inocua de saber si un paciente que está en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque se toma la presión arterial, está baja y entonces no puede decir que es shock. Sin embargo, si ustedes leen en la literatura, les van a decir de que cuando la presión todavía está normal, ya se puede haber desencadenado ya todo el proceso de shock, ¿no? Y cuando cae la presión es porque ya está un poco avanzado el proceso.
Sin embargo, es la forma más inocua que se tiene de poder reconocer eso. Pero lo más importante es que ustedes reconozcan cuando un paciente está en shock. ¿Por qué? Porque significa que shock significa que hay disminución del flujo sanguíneo que llega a los tejidos. Es decir, disminución de la perfusión, disminución de la irrigación. Entonces, si yo no estoy irrigando, no estoy perfundiendo, también mi cantidad de oxígeno está disminuyendo y esto principalmente va a ir al cerebro, ¿no? Y entonces puede haber una isquemia en el cerebro. Entonces, una vez que yo identifiqué que el paciente se encuentra en shock, tengo que identificar cuál fue la causa fisiopatológica de ese shock. Si yo determino cuál es la causa fisiopatológica del shock, es fácil establecer también el tratamiento. Entonces, como les dije, la presión arterial de repente es uno de los mecanismos más inocuos de reconocer eso. Entonces tenemos que ver cuáles son los factores que van a influenciar la presión arterial. Entonces, para tener la presión arterial tenemos dos factores muy importantes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, depende de dos factores, que son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Es decir, si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumenta de frente el gasto cardíaco y aumenta entonces la presión arterial. Pero si yo aumento el volumen sistólico, va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Y viceversa. Si yo disminuyo el volumen sistólico, también disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión. Pero este volumen sistólico también tiene algunos factores que lo pueden modificar, como por ejemplo la precarga, la poscarga y la contractilidad, que lo vamos a ver después. A su vez, la resistencia vascular periférica también tiene algunos factores que lo van a modificar, como la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre y también el diámetro del vaso. De los tres, generalmente lo más importante para establecer la resistencia vascular periférica es el diámetro del vaso. A menor diámetro del vaso, mayor resistencia. Entonces tiene una relación inversamente proporcional. Entonces, generalmente el volumen sistólico más o menos es 70 mililitros, perdón. Y la frecuencia cardíaca generalmente es 70 latidos por minuto. Pero si nosotros multiplicamos ambos, nos va a dar casi 5 litros como gasto cardíaco generalmente, ¿no? Si una persona es atleta, una persona tiene un buen físico, va a aumentar su reserva cardíaca. Es decir, si por ejemplo tiene que, no sé, escalar el Everest, lo va a poder hacer porque su corazón va a estar tan fuerte que va de repente a aumentar ya sea su volumen sistólico o su frecuencia cardíaca para suministrar toda la cantidad de flujo sanguíneo con oxígeno al cuerpo para que pueda hacer esa actividad que estamos diciendo, ¿no? En cambio, si un paciente no tiene esta reserva cardíaca porque es obeso, porque tiene otras enfermedades, porque no hace ejercicio, no tiene una buena dieta, etcétera, etcétera, entonces no va a poder hacer ese ejercicio que estamos diciendo, ¿no? Como por ejemplo de escalada. Entonces yo les dije, el volumen sistólico depende de tres elementos. Perdón. El volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y contractilidad. Pero lo que vamos a ver ahora es la precarga. ¿Qué cosa es la precarga? La precarga es, ustedes ven acá, toda la sangre que está en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha y todo lo que es las venas, ¿no? Toda esta sangre está así, al final de una diástole, sin que empiece la sístole, toda esa sangre viene a ser la precarga. Entonces es volumen, principalmente volumen. Entonces, si yo tengo un paciente que le voy a tomar mucho líquido, probablemente aumente su precarga. O un paciente que tiene diarrea y bota mucho líquido, probablemente su precarga va a disminuir. Como en estos casos, por ejemplo, ¿no? Donde hay un aumento de la precarga, por ejemplo, en el infarto en miocardio. El ventrículo no funciona porque está infartado y al no funcionar,
Entonces se queda la sangre ahí retenida y viene la siguiente sangre y se sigue retenida y entonces aumenta el volumen. En cambio, donde disminuye, donde hay deshidratación, donde hay pérdida de volumen. La contractilidad se refiere a la contractilidad del músculo cardíaco, ¿no? Hay una ley que se llama la ley de Stern-Starling. Dice que si a más se elonga el músculo cardíaco por un estiramiento, mayor fuerza de contracción va a tener, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, un paciente que tiene un aumento de volumen, se puede estirar las fibras cardíacas y esas fibras cardíacas van a tener mayor fuerza también de contracción, ¿no? Esa es la ley de Stern-Starling. Esto mientras que el músculo cardíaco esté bien, ¿no? Cuando el músculo cardíaco ya no está bien, no se va a llevar a cabo esta. El otro elemento que modifica el volumen sistólico es la postcarga. ¿Qué significa la postcarga? Significa la fuerza del corazón, del miocardio, que tiene que ejercer para vencer una resistencia. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión arterial, los vasos sanguíneos están contraídos, entonces el músculo cardíaco tiene que hacer mucha fuerza para botar sangre por la aorta para pasar por esos vasos sanguíneos que están contraídos. Entonces, ese es este aumento de la postcarga, ¿no? La fuerza que tiene que ser el músculo cardíaco. Y la resistencia vascular periférica, como ya habíamos mencionado, que está inversamente proporcional al diámetro del vaso. Y también, más bien, está directamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del vaso. Entonces, cuando un paciente tiene shock, voy a tener factores que van a modificar, van a modular ese shock, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. A corto plazo siempre está el simpático, los vasoreceptores, los quimioreceptores. Y a mediano plazo está el sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con la vasopresina. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene la presión arterial disminuida por un shock, probablemente el sistema simpático va a ser el primer factor que va a tratar de modificar esta situación a través del aumento de la resistencia vascular periférica, porque ustedes saben que el simpático lo que produce es vasoconstricción, inhibición del diámetro del vaso sanguíneo, produciendo aumento de resistencia vascular periférica. Pero también el simpático tiene la posibilidad de tener un efecto sinotrópico positivo, aumentando la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Y ustedes saben también que el simpático tiene un efecto cronotrópico positivo con la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Finalmente, si este simpático produce resistencia vascular periférica aumentada, es decir, los vasos sanguíneos que están con vasoconstricción, también en la arteria renal se va a producir esa vasoconstricción y esa vasoconstricción va a estimular al sistema renina en el riñón para formar la angiotensina 2, que también es un gran vasoconstrictor. Y entonces la angiotensina va a producir una estimulación a nivel de la suprarrenal para producir aldosterona. Y la aldosterona lo que va a hacer es retener sodio para retener agua para aumentar la precarga. Entonces, aumento de precarga, aumento de volumen sistólico, aumento de gasto cardíaco y aumento de presión arterial. Ok. Esto es lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Cuando el riñón tiene menor presión arterial o cuando hay disminución del líquido extracelular, se activa el sistema renina, a nivel de la sustancia de la zona yuxtaglomerular, y entonces va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1
va a producir transformación en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el pulmón, y esta angiotensina 2 es la que va a producir la vasoconstricción. Si aumenta la vasoconstricción, entonces está aumentando la posca. Pero a su vez la angiotensina 2 va a ir a la corteza suprarrenal produciendo estimulación para la producción de aldosterona, la que va a retener sodio y agua y por lo tanto va a aumentar entonces también la presión. ¿De qué viene a ser shock? Entonces, es un presoso agudo, muy grave, realmente es muy grave, en la cual hay una incapacidad del cuerpo para suministrar oxígeno a través de la sangre, porque ustedes saben que la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas, ¿no? Por lo tanto, si no hay buena cantidad de oxígeno, se va a desarrollar un metabolismo anaerobio. Cuando ustedes vean un paciente que está en sepsis o en cualquier tipo de shock, van a ver de que dentro de sus exámenes auxiliares se van a encontrar ácido láctico, ¿no? ¿Por qué? Porque se está produciendo un metabolismo anaerobio. Y finalmente esto va a traer respuestas inflamatorias, vasculares, metabólicas, celulares que van a alterar el órgano. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de shock. Hay un shock cardiogénico, donde como su nombre lo dice, el corazón es la principal razón que produce el shock. Un shock hipovolémico, donde la principal razón es el volumen. Un shock obstructivo, donde hay una obstrucción de la circulación, por ejemplo. Y un shock distributivo, donde hay un aumento de la vasodilatación, entonces se queda la sangre ahí y no llega hacia donde tiene que ir. ¿Cuáles son las consecuencias del shock generalmente? Las consecuencias son de que van a salir sustancias proinflamatorias y apoptóticas, como el calcio, por ejemplo, y el sodio, que van a alterar la bomba de sodio-potasio ATPasa y por lo tanto se va a producir un aumento de la permeabilidad celular. También va a generar aumento de radicales libres, ¿no? También va a generar que haya un daño a nivel de la mitocondria y a nivel del núcleo. A nivel de la mitocondria se va a producir entonces una disminución de la producción de ATP y va a producir entonces más ácido láctico, más isquemia también y más radicales libres. Y a nivel del núcleo también va a alterar la membrana, el potencial transmembrana, altera el transporte de iones, ¿no? Y entonces va a producir también daño a nivel nuclear. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está con la presión arterial disminuida y puedo diagnosticar en shock, ya tengo que decir cuál es el tipo de shock. En el caso de que sea una pérdida de sangre, de plasma, de líquido, o de repente diarrea, vómito, entonces yo puedo decir que el paciente probablemente tiene un shock de tipo hipovolémico. En el shock hipovolémico, entonces, voy a encontrar disminución del volumen sanguíneo, disminución del retorno venoso, disminución del volumen minuto o volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco y por lo tanto disminución de la presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores de un shock de tipo hipovolémico? Generalmente son, como les dije anteriormente, el simpático, que es el más rápido, con su efecto cronotrópico e inotrópico positivo. También es simpático, que va a producir vasoconstricción y venoconstricción, pero además también se va a producir a nivel del hígado el angiotensinógeno para producir angiotensina y puede producir el sistema RAS, ¿no? en el riñón. También va a haber una estimulación a nivel del hipotálamo de la CEP y de la hormona antidiurética y se va a producir una disminución de la diuresis, ¿no? Entonces, van a haber algunas manifestaciones clínicas que las va a dar el simpático, ¿no? Por ejemplo, la frialdad de la piel y la palidez de la piel. Hemos dicho de que el simpático va a producir una gran vasoconstricción, tanto de las arterias como las venas.
Y ustedes saben que la sangre de los vasos sanguíneos son los que están produciendo la temperatura de la piel. Entonces, si hay una vasoconstricción, entonces va a haber una frialdad. Igualmente, el color rosado, el color sonrosado, el color rojo de la piel, cuando hay por ejemplo, fiebre, se va a producir por una gran vasodilatación. Pero si hay una vasoconstricción, la piel se va a volver pálida, ¿no? Entonces, generalmente el paciente en shock va a tener piel fría y piel pálida. Pero también se va a producir sudoración. ¿Y por qué? Porque también el sistema simpático va a producir una estimulación a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, el paciente chocado, ustedes lo van a ver pálido, frío y sudoroso, ¿no? ¿Por qué va a haber taquicardia? Porque también el simpático produce un efecto cronotrópico positivo. Y también pulso filiforme por lo mismo, ¿no? Si hay una vasoconstricción a nivel del riñón, también hay una oliguria, es decir, una disminución del volumen urinario y también aumento de sustancias nitrogenadas, ¿no? En el caso de que la pérdida de líquido sea también de eritrocitos, entonces se va a producir una descarga de sustancias que van a producir vasoconstricción, como la angiotensina 2, la adrenalina, noradrenalina, la corticotropina. Ahora, si el shock es de otro tipo, distributivo, la causa importante ya no vendría a ser la falta de volumen, sino es la dilatación de los vasos. Este shock distributivo puede tener, conformar también la sepsis, la hipoxemia, la hipotensión prolongada, la anafilaxia también pertenece al shock distributivo. Entonces, en el shock distributivo lo que va a producirse es una gran vasodilatación. Y esa gran vasodilatación va a atrapar a los glóbulos rojos dentro de esa circulación y no los va a enviar a donde necesita producir oxigenación, ¿no? Por lo tanto, hay una disminución del retorno venoso, disminución del volumen minuto y disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué se produce esta gran vasodilatación? Normalmente, el calcio va a producir y sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2 y la norepinefrina van a producir que haya quinasa y esta quinasa va a producir la contracción de la miosina muscular, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, un shock de tipo distributivo, no se va a producir eso y más bien va a haber predominio de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, que van a producir entonces que haya una disminución de la quinasa y también disminución de la vasoconstricción, ¿no? El shock neurogénico también pertenece al shock distributivo porque si hay una alteración a nivel medular que va a abolir sistema simpático, si no se va a producir una vasoconstricción. El shock séptico también, porque hay gérmenes que ingresan y que van a ser atrapados por el macrófago y el macrófago va a producir citoquinas proinflamatorias que van a producir también una gran vasodilatación. Ya. La vasopresina también está involucrado en esta gran vasodilatación. Hay vasopresinas que van a tener varios receptores, como receptores B1, B2, B3, que algunos tienen que ver con la vasoconstricción y otros tienen que ver con la vasodilatación. Ahí está los neurotransmisores que tienen que ver con la vasoconstricción, como la angiotensina 2, como la epinefrina y como la vasopresina, como les dije anteriormente, ¿no? Y entonces la vasopresina, principalmente la que tiene el receptor B3, es la que va a producir la vasodilatación en un tipo de distributivo.
Este shock distributivo también va a originar una disfunción del endotelio y va a originar entonces aumento de células inflamatorias, va a originar también un aumento de factores inflamatorios como las citoquinas y también de radicales libres. Como bien, igual también acá, ¿no? Tenemos acá a las bacterias, tenemos al macrófago. El macrófago engloba la bacteria, se activa ¿cómo se llama? El macrófago, y una vez activado va a ir hacia el vaso sanguíneo a producir fenómenos de adhesión, de rolamiento, ¿no? Y que van a tener que ver con la estimulación de las del complemento. Esta disfunción del endotelio también va a producir aumento de la permeabilidad, ¿no? Y este aumento de permeabilidad va a hacer que se salgan tanto sustancias líquidas como también formas, ¿no? Entonces, en una infección con daño al endotelio voy a tener vasodilatación, mediadores inflamatorios y disfunción del endotelio. También hay una disfunción del miocardio. También hay apoptosis del músculo cardíaco, también hay una disfunción de la inervación autonómica, va a haber una disfunción de la mitocondria y disminución de producción de ATP, va a haber una disminución de la pérdida de la sensibilidad a las catecolaminas, y entonces si la catecolamina decía que tenía que tener taquicardia ya no se va a producir, alteraciones metabólicas con aumento del ácido láctico y estrés oxidativo. Lo mismo, entonces en el shock séptico voy a tener citoquinas proinflamatorias que van a producir vasodilatación y también depresión miocárdica. Voy a tener también óxido nítrico que va a producir vasodilatación a nivel del endotelio. También se va a producir aumento del sistema de complemento, que va a producir también aumento de la permeabilidad y también factores de coagulación. Y tengo a la prostaciclina, que es una prostaglandina, que va a producir también vasodilatación y agregación plaquetaria. En el shock anafiláctico, que también pertenece al shock distributivo, se va a producir acá un alergeno. El alergeno va a estimular los linfocitos T, el linfocito T va a estimular el linfocito B y el linfocito B va a producir anticuerpos, especialmente inmunoglobulina E, que va a ir al mastocito y el mastocito va a liberar sustancias que van a mediar la inflamación, como la histamina, por ejemplo, ¿no? Y la histamina también es un gran vasodilatador, por eso que se encuentra dentro de estas dentro de este tipo de shock. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el shock hipovolémico y el shock distributivo? En el hipovolémico voy a tener vasoconstricción. En cambio, en el distributivo voy a tener vasodilatación. Entonces, en el hipovolémico voy a tener pérdida de agua, en el shock distributivo no voy a tener pérdida de agua. La piel en el shock hipovolémico va a estar fría, va a estar pálida y va a estar sudorosa. En el shock distributivo va a estar la piel caliente, va a estar seca y va a estar roja. En el caso del shock cardiogénico, como su nombre lo dice, va a haber una alteración a nivel del corazón, del músculo cardíaco. Y eso va a producir una disminución de la contractilidad miocardio. Ustedes saben que contractilidad tiene que ver con volumen sistólico, y ese volumen sistólico tiene que ver con gasto cardíaco. Entonces disminuye el gasto cardíaco y disminuye la posibilidad de nutrir
a todo el organismo, inclusive al mismo miocardio, ¿no? Entonces, una lesión del miocardio va a producir disminución del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco que habíamos visto. Eso por la hipotensión. Esa hipotensión va a producir disminución de la perfusión tisular, es decir, no se va a llevar flujo sanguíneo hacia los tejidos, menos tampoco a la coronaria. Y los mecanismos compensadores, que son la taquicardia que habíamos mencionado anteriormente, va a producir mayor necesidad de oxígeno. Por lo tanto, se va a producir un metabolismo de tipo anaerobio con acidosis. Además, como no se mueve el miocardio porque hay un daño en el miocardio, entonces va a acumularse el líquido ahí. Entonces va a aumentar la presión de la diástole con congestión pulmonar, y esta congestión pulmonar va a originar mayor hipoxemia, ¿no? Y que va a producir también mayor isquemia a nivel del miocardio. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores en el miocardio? Son el mecanismo de Frankenstein que habíamos mencionado, la hipertrofia del músculo del miocardio, el sistema RAS y también el sistema del simpático con vasoconstricción. Solamente para mencionar que la angiotensina 2, aparte de ser un gran constrictor, y también el de producir la aldosterona, también tiene otras actividades como por ejemplo incrementar la actividad del simpático, como también la producción de, a nivel de la hipófisis posterior, la secreción de la hormona antidiurética. Y hay una shock de tipo cardiogénico, también hay una respuesta inflamatoria, principalmente con las citoquinas proinflamatorias que vemos acá, ¿no? El shock obstructivo es que toda la circulación, el corazón, todo está funcionando bien, pero hay una obstrucción. Y esta obstrucción va a originar que no llegue pues realmente el flujo sanguíneo hacia donde tiene que llegar. O por ejemplo en una embolia pulmonar, en un neumotórax, en una hemopericardio, ¿no? Entonces se va a producir una obstrucción física del retorno venoso, una disminución del volumen minuto y una disminución del gasto cardíaco. Ahora, el shock cardiogénico, el shock obstructivo o el shock hipovolémico finalmente van a llevar a que haya una disminución del volumen de inyección del círculo izquierdo, ¿no? Y una disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión. Entonces, en resumen, si yo tengo disminución del flujo sanguíneo por cualquier tipo de shock, voy a tener disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y una disminución de la producción de ATP. Esto va a originar que ya no hay un metabolismo aeróbico, sino un metabolismo anaeróbico con la generación de ácido láctico. Esta generación de ácido láctico va a alterar la bomba sodio-potasio a nivel de la membrana, va a alterar la permeabilidad de los iones, ¿no? Y la generación de radicales libres y de sustancias oxidantes y también de citoquinas proinflamatorias. Allí un resumen más o menos de cada tipo de shock, entonces de lo que pasa con el gasto cardíaco, con la resistencia vascular periférica y con la presión venosa central. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Están ahí todavía? Sí, doctora. Todo claro. Ok. Muy bien. Entonces voy a llamar lista para ver si han adherido más, ¿no? ¿Está Albines? Presente, doctora. Ok. Mamani.
Doctora Mamani. Presente, doctora. Ok. Montoya. Montoya presente, doctora. Ok. Tineo. Torres. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, doctora. Ya, entonces necesito un delegado de ustedes para comunicarme con el delegado y para que formen los grupos y también para que haya un grupo de WhatsApp para poderme comunicar con ustedes si quieren unirse a cualquier eventualidad. Entonces, mañana no se olviden, tendría que ser el primer grupo para hacer la exposición de shock y tendríamos que también desarrollar el primer caso clínico. Perdón, el día jueves. ¿De quién va a ser el delegado? ¿Algún voluntario? Si no, yo lo designo. Ok, yo lo voy a decir entonces. Montoya. Sí, doctora, presente. ¿Puede ser el delegado de Montoya? Sí, pero no hay problema. Ok. ¿Tienes mi número de teléfono? No, doctora. Ya. Entonces, a ver, apúntalo, Montoya. Ya, doctora. 951 Ajá, 04 4, 6531. 5, 3. Ya está, doctora. 31. Ya, entonces, doctor Montoya, formas un grupo de WhatsApp con todos los integrantes, conmigo también me pones, y también que formen los grupos por afinidad, tienen que exponer por lo menos 2 veces, entonces tiene que haber grupos de 2 personas o de 3 personas. Son 7 grupos, ¿ya? Tienen que haber 7 grupos de 2 o de 3 personas que finalmente tienen que exponer cada uno 2 veces. Entonces me mandas por el WhatsApp, ¿no? Ok. ¿Sí, doctor? ¿Todos los alumnos están presentes o falta algunos? Solamente hay uno que falta según la lista y Neo no está, no ha venido, no se ha presentado. Pero todos los demás sí están, doctor. Ya, está bien, doctora. Ya, entonces, formas los grupos, doctor, me los pasas y el día jueves ya, ¿sí? Doctora, una consulta. ¿Usted va a escoger el tema o nosotros escogemos el tema? Ya, tendrían que formar ustedes el grupo y yo hago un sorteo de temas, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. Aunque de todas maneras el día jueves ya debe ser ¿Cuándo, doctor Montoya, me vas a dar los grupos? El día de hoy sería, doctora. Ya pues. Si hoy día me das, entonces hoy ya te doy los temas para que tú les avises, ¿ya? Ok. Ok, muy bien chicos, eso sería todo entonces, ¿ya? Cuídense.